repaso con lo que íbamos a compartir hoy y cuando venía en el colectivo me venía como durmiendo y decía, Señor, dame fuerzas nuevas, renovame, tengo que compartir. Y bueno, el Señor es fiel. El Señor es fiel. Ahora me siento como una Fórmula 1, se me fue el cansancio, el agotamiento, así que ahí avanzamos. Bueno, como saben, estamos en la serie, ¿no? Cómo ser guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y, simplemente para hacer un repaso, ¿cuántos vieron la prédica del pastor que ya se subió en redes? Yo la vi porque yo no estuve, así que me había enterado de algunas cosas cómicas, como del vellón, pero lo escuché personalmente y lo escuché 2 veces y lo escuchaba y me edificaba tanto escuchar, no el vellón, pero me edificaba tanto y la verdad que estaba de acuerdo con el pastor con respecto acerca de la revelación, porque esto es algo que no se escuchaba antes con el tema de la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Antes era todo puro esfuerzo, puras obras, ¿no? Pero hoy entendiendo que tenemos una relación con el Espíritu Santo y es aprender a gestionar la vida con Él, es diferente, ¿sí? Y es sin esfuerzo. Entonces, en la primera serie vimos que la guía del Espíritu Santo no es un método, vimos que la guía del Espíritu Santo no es por señales externas, ¿no? Sino que es una relación con el Espíritu Santo, que necesitábamos conocer a la persona del Espíritu Santo y hablábamos de relación, de comunión, y también vimos que el pastor decía, a veces los creyentes, no tenemos victoria en ciertas áreas de nuestras vidas porque no aprendimos a caminar en conjunto con el Espíritu Santo. Entonces esto es, creo que muy fácil, decía el Señor, realmente es fácil, ¿no? Es tener relación con vos y todo independencia va a fluir. Amén. En la parte número 2 compartió el maestro Basil, ¿sí? Él nos enseñaba cómo se percibía la guía del Espíritu Santo. Vimos que es por el testimonio interno, ¿no? No es una voz audible que uno va a estar escuchando afuera, sino el testimonio que nace de acá, del interior. Y este testimonio vimos que se percibe con una convicción interna, ¿sí? Porque no es una voz audible, una convicción interna, y se puede percibir con paz en tu corazón para tomar ciertas decisiones. Vimos que la paz era el árbitro, ¿sí? O la falta de paz también. No sé si a alguno le pasó, porque ahí es donde vamos a entrar un poquito con el tema de la mente, ¿no? Por ahí te dieron una propuesta que estaba súper buena y de repente acá en tu interior no tenías paz para tomar esa decisión. Y a mí me ha pasado. Y ahí el maestro daba el ejemplo, no, pero ¿por qué no? Si esto está re bueno. No, en tu mente vos está súper bueno, pero acá adentro no había testimonio, no había paz para avanzar. Entonces, el testimonio, yo lo digo así, sería como algo como el semáforo, ¿no? El rojo que te dice, no, no avances, ¿no? O el verde que dice, avanza. Algo más que vimos, bueno, se recibe con paz o la falta de paz. Hoy decía, como decía el pastor, con las impresiones, ¿no? Impresiones del Espíritu, puedes estar teniendo una visión del Espíritu Santo, te puede estar mostrando algo, ¿no? Entonces el Señor te va revelando por visión, por imágenes, ¿no? Así habla, ¿no? Y vimos que siempre la guía del Espíritu Santo está de acuerdo con la palabra de Dios, siempre. El Espíritu Santo nunca se va a salir fuera de la palabra de Dios, ¿sí? Nunca va a contradecir la palabra de Dios. Entonces, hoy yo lo que voy a compartir es la clase 3, que es obstáculos para ser guiados. Hoy vamos a ver los obstáculos. ¿Qué cosas impiden que nosotros sigamos la guía del Espíritu Santo? Amén. Bueno, nosotros sabemos que Dios habla. Siempre está hablando el Señor, ¿sí? Y en la mayoría de los casos el problema no es la falta de oír la voz de Dios, ¿sí? Sino es la falta de la sensibilidad espiritual para percibirla. Dios sigue hablando y el Espíritu Santo sigue guiando. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Así que el problema no va a ser que Dios hable, sino que se está apagando la sensibilidad espiritual, ¿sí? ¿Vieron como la radio?
el maestro Andrew Wommack o Barry Bennett siempre dan el ejemplo de la radio, ¿no? Que cuando no encaja la señal hay interferencias. Y vieron que se escucha de fondo como una voz, siempre está hablando, pero no se entiende, ¿no? Porque no está alineado, no está conectado. Y bueno, ahora no está, ¿no? La radio de antes, pero vieron que la radio de antes, para encontrar la señal vos movías la antena y de repente por acá es, ¿no? Y sintonizaste y escuchaste la voz, ¿no? Bueno, algo así también es discernir la voz de Dios, ¿no? Porque a veces el alma hace mucho ruido, te distrae tanto que Dios está hablando, pero vos no podés ser sensible a oír esa voz, ¿sí? Entonces, ser guiados por el Espíritu no va a ser algo automático, ¿sí? Pero se requiere un corazón sensible, una mente renovada y una vida rendida. Así que vamos a ver el punto número 1 del obstáculo, que va a ser la mente no renovada, ¿sí? ¿Y qué significa tener la mente no renovada? Es tener pensamientos moldeados más por el temor, por tus experiencias personales, ¿sí? Por la lógica humana, por las heridas, por el pasado, más que por la verdad de Dios, ¿sí? Y aunque en el espíritu hayamos nacido de nuevo, ¿sí? La mente todavía necesita ser transformada. La salvación ocurrió instantáneamente en nuestro espíritu, pero la renovación de la mente es un proceso. Y ahí vamos a Romanos 12:2. ¿Multimedia está rápido hoy? Pregunto. Y voy a necesitar... Ay, ¿quién me puede asistir hoy? Hoy está ocupada con la bebé. No, Brian, venite. O bueno, casi, genial. Pri. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la invitación? A ser transformados en la renovación de nuestra mente. ¿Para qué? Me dice el texto. Para comprobar. ¿Qué cosa? La voluntad de Dios, ¿sí? Y no solo queda ahí, porque me dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren comprobar la voluntad de Dios en su vida? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos quieren? Ah, bueno, la mayoría entonces quiere comprobar la voluntad de Dios en su vida, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos tener una mente renovada. ¿Qué va a ser una mente no renovada? Va a distorsionar lo que Dios está diciendo o va a interpretar mal las cosas. Eso me hizo acordar un poco al testimonio que contó el pastor, ¿no? De la palabra que recibió en Chile, que creo que lo contó acá, y que no sé si recuerdan, pero como que no estaba de todo alineado con el carácter de Dios lo que le dieron. Pero el Espíritu Santo le había dicho al pastor, no, que sí le había hablado al hombre, pero después le aclaró que lo que le quiso decir. Y él recibió después la palabra, ¿no? Entonces a veces una mente no renovada, ¿no? Vos tenés la intención de comunicar algo, pero cuando no está alineado el carácter de Dios, podés pifiarla. Dios puede hablarte, pero vos lo podés pifiar, ¿no? Cuando no está alineado el carácter de Dios. Entonces ahí podemos ver un ejemplo. Entonces, Dios puede estar guiándote, por ejemplo, a ciertos asuntos, a avanzar. Esto alguno me va a decir que le ha pasado, pero la mente a veces te va a decir, ¿y si yo fracaso? No, ¿y si me sale mal? Y ahí te identificás que el miedo terminó siendo una oposición para que vos avances en la guía de Dios. Entonces, acá vamos a ver algo importante. No solo necesito oír a Dios, sino que necesito tener también una mente renovada. Porque la mente no renovada va a frenar lo que Dios quiera hacer, ¿sí? Entonces, todo lo que termina viniendo de Dios va a terminar frenado. Entonces, muchos de los fracasos, bueno, esto yo me lo noté porque esto lo dijo el pastor Pablo en la primera, que muchos de nuestros fracasos, los que nosotros experimentamos, los creyentes que experimentamos, es porque gestionamos la vida desde una mente no renovada y no desde la mente de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos me pueden decir es verdad? ¿Sí?
que experimentamos fracasos por actuar desde nuestra mente no renovada. Entonces, hay una realidad como opera la mente no renovada. Y una de las cosas que como va a operar es con la lógica humana, ¿sí? Entonces, cuando dependés de la lógica humana, la fe ahí no está operando, ¿sí? Y la razón humana va a tener límites. Y eso me hace acordar mucho, ¿no? Porque vos, tu razón humana va a decir que 2 por 2, ¿cuánto es? A ver, dígame. ¿Cuánto es 2 por 2? No me mientan, porque ahí yo sé que ¿cuánto es 2 por 2? Todos me van a decir 4. Todos quieren hacerse el super fe. 2 por 2, tu mente dice, no, es 4. Pero en la mente de Dios, ¿cuánto es? ¿Sí? Ahí se rompe toda lógica humana. Y saben que me hacía acordar, siempre me viene el ejemplo de la multiplicación de los panes y los peces. Siempre me acuerdo de eso, porque Dios les dice algo a los discípulos y le dice, denle ustedes de comer. ¿Y qué saltó en los discípulos? La lógica humana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No nos alcanzaría, ¿no? Para trabajar y darles de comer a, no sé, a todas estas personas. Y Jesús, ¿qué hace? Se ríe, ¿no? Porque él con 5 panes y 2 peces, ¿qué hizo? Dio de comer más de 5.000 personas en ese día, ¿sí? Así que fíjense cómo la lógica humana va a traer límites para Dios. Porque, o sea, hay momentos donde Dios te va a pedir cosas, ¿sí? Que no encajan completamente con tu lógica. Y ahí yo recordaba, ¿no? En cuestiones de finanzas, recuerdo que cuando empecé a pedirle al Señor sabiduría, y yo no estaba bien económicamente, y yo estaba diezmando y estaba caminando en obediencia a eso, yo le dije al Señor una vez, te digo, tu palabra dice claramente que vos te hiciste pobre para enriquecerme. Es evidentemente que necesito entender tu palabra, Señor. Enséñame, dame sabiduría, dame entendimiento. Y recuerdo que entré en la enseñanza de finanzas con el Espíritu Santo en aquella ocasión y yo estaba dando mi diezmo normal. Y bueno, todos los que vinieron a la clase del día miércoles que se enseñó finanzas, hablamos acerca del diezmo, que el diezmo es un principio de honra, ¿no? Y que vos honrás al Señor con el 10% de todo lo que ingresa en tu vida, ¿no? O sea, ¿y cuánto es el 10%? Si vos ganás 2 millones de pesos, ¿cuánto es el 10% de 2 millones? 200.000. O sea que si vos das menos de eso, ¿vos estás honrando al Señor? No, ¿no? Entonces, si uno gana 1.000.000 de pesos, ¿cuánto es el diezmo? Mínimo, 100.000. Entonces, cuando uno camina, o sea, en nosotros en la gracia ya vimos, caminamos con el principio de honra del 10%. De ahí en adelante vos tenés la libertad de honrar al Señor con tu 20, con tu 30, tenés la libertad de hacerlo porque no está limitado, pero inicia con un 10%. Entonces recuerdo, yo estaba dando mi 10% y me acuerdo que el Señor me empezó a enseñar. Una de las cosas que Él me enseñó, primero fue las primicias. Entonces me dijo, lo primero apártalo. Pues yo recuerdo que hacía las gestiones y daba mi diezmo todo, pero no era como lo primero que apartar. Entonces me dijo, la primicia es una cuestión de fe. Y dije, ok, Señor. Y lo segundo es que me enseñó a caminar confiada, así, confiar plenamente en lo que me decía. Y me dijo así en el interior, duplica tu diezmo. Y yo de repente, ahí vos ves cómo se opone tu mente no renovada. Yo te estoy pidiendo salir de una situación y vos me estás diciendo que del doble. Ahora, estaba entre lo que el Señor me estaba guiando y lo que la mente quería oponerse. Así que ahí tenía que tomar una decisión. O le creía al Señor lo que Él me estaba diciendo o dejaba que mi mente no renovada se oponga. Y bueno, dije, Señor, yo te obedezco. No sé cómo, no tengo ni idea. Estaba endeudada, le digo la verdad, yo no tenía mesa, no tenía cocina, no tenía tele. Yo vivía acá adelante con Miriam, sabe, le pedía las sillas del patio prestadas. O sea, no tenía nada de eso. Entonces fue un desafío, trabajaba en Capital 2 veces por semana y cuando obedecí y dupliqué más allá de todo, como Señor, camino en fe,
no fue ni 2 meses que el Señor empezó a prosperarme de una manera sobrenatural. Y digo es sobrenatural porque pues me pude comprar tele, me pude comprar mesa, me pude comprar cocina, o sea, todo lo que yo necesitaba en ese momento. Y el Señor, y todo lo hizo al contado, sin meterme en deuda. Y había pagado de las deudas. Entonces, cuando el Señor te da una dirección en algún área, confía en Él. De todo corazón, confía en Él. Porque Él sabe lo que te está diciendo, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que soltar esa parte no renovada, ¿no? Que está llena a veces de miedo, de temor, ¿no? Está llena de ansiedad. Entonces ahí hay que totalmente confiar en lo que el Señor te dice. Ahora, lo que Él me dijo, ¿estaba alineado a la palabra o no? Porque el diablo te va a decir que des. Eso ya lo aprendí. O sea, ya no, mi mente ya no lucha con que da o no da, ¿no? Cuando el Señor me pone acá en el corazón, más de una vez me puso un monto específico para sembrar una persona y de repente esa fue una respuesta para la persona. Yo no tenía ni idea, pero la persona recibe ese, es lo que necesitaba. Entonces cada vez que el Señor me guía para dar, ¿no? En un monto específico, no tengo idea por qué, no reniego del Señor. Señor, vamos, obedezco, porque ahora yo sé, el diablo no me va a incentivar a dar, pero Dios sí. ¿Sí? Entonces ahí vemos eso. Proverbios 3:5 dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? Así que ahí vemos una característica de la mente no renovada. Otra es que alimenta pensamientos negativos constantes, ¿sí? Entonces una mente no renovada va a vivir, como dije recién, llena de ansiedad, de culpa, de condenación o de inseguridad muchas veces, pensamientos de derrota, escenarios imaginarios. Y mira, acá yo recordaba, ¿no? Porque si yo tengo que levantar la mano acá y ser sincera con todos ustedes, he luchado con pensamientos de derrota mucho tiempo, pensamientos de inseguridad. Y, y recuerdo que acá mis pastores van a dar testimonio, ¿no? Cuando empecé a caminar con ellos, dale que vos podés, líder de jóvenes, copastora, y yo avanzaba, no puedo, no, me bajo, no. Y mi pastora paciencia tuvo que tener, ¿no? Porque yo retrocedía y retrocedía por pensamientos de derrota, porque yo no me veía digna, no me veía capaz, no me veía para llevar las cosas, o sea, adelante, ¿no? Entonces, de repente ellos veían cosas en mí que yo ni siquiera los veía. ¿Y saben cuánto tiempo yo luché con pensamientos de derrota? Que terminaban siendo fracasos, me terminaban estancando y no avanzaba. Pero llegó un momento que el Señor lo rompió, no sé, completamente. Cuando empecé a entender la gracia de Dios, ¿no? Y empecé a entender que soy hija, que soy amada, que soy aceptada, que soy capaz porque Él me capacita, lo cambió todo, ¿sí? Es por eso que yo le dije al Señor, está bien, sí, Señor, me está llamando, te digo que sí. Y recuerdo que antes que me digan, que el Señor ya me estaba hablando, ¿no? Y a los pastores me están confirmando para maestra, está bien, ¿no? Y ahí en mi oración con el Señor, Señor, está bien, yo te digo que sí, pero vos estás conmigo. El rey que la palabra dice que siempre vas a estar conmigo. Yo digo, vos vas a estar conmigo, no me vas a dejar, le digo, porque digo, las veces que en el entrenamiento yo pasaba antes acá a predicar, a mí me temblaban las patas, o sea, me temblaban las manos, o sea, o sea, capaz que nadie se daba cuenta, pero yo, mi cuerpo acá temblaba y cada vez que preparaba un mensaje, por ejemplo, en mi casa, estaba wow, lo que tengo acá, y cada vez que pasaba acá, me olvidaba la mitad del mensaje. Entonces es como, Señor, ¿vos estás seguro que vos me llamaste a esto? Viste que cuando uno empieza ahí a pelear con el Señor, le digo, si vos me llamás a esto, yo te digo que sí, pero vos respaldame. Y el Señor me dijo, yo te voy a respaldar con autoridad. Y, y no sé cuándo pasó, no me pregunten, pero yo vengo y me siento acá y hoy estoy delante de ustedes y todo ese temor es como que se disipó
es como que me centro en darle el mensaje y me centro en darle a Cristo. Es como que hasta yo me enfoqué en lo que estoy dando, que es Cristo. ¿Sí? Pasó. Y mira, y yo pensé que era, bueno, ya estoy en casa, todos ustedes me conocen, ¿sí? Pero tuve el desafío en Chile de ir a predicar en otro lugar que no era mi gente, que no era mi casa, y pude comprobar al Señor ahí respaldándome. Y hace poco, como todos saben, me invitaron unos pastores de Guernica, tampoco era mi casa, pero era sentir la unción, era sentirlo al Señor respaldándome y sentir que estaba ahí el Espíritu Santo fluyendo. Entonces dije, bueno, sí, Señor, vos me llamaste, me estás respaldando. Porque la verdad que en mis fuerzas, nosotros en las fuerzas humanas, sin el Señor, no vamos a poder, ¿no? Pero con el Señor, y cuando Él te llama, Él te va a respaldar. Él te va a dar la unción, Él te va a dar la capacidad. Cuando Él llama, Él es el que te capacita, ¿sí? Entonces, recordando eso en el pasado, me acordaba cómo los pensamientos no renovados, cuando a pesar que el Señor me hablaba y me incentivaba a avanzar, yo retrocedía 5 pasos para atrás. Era por una mente no renovada. Pero también recordaba como en un momento hubo un clic en mi vida que entendí que el permanecer fue la clave, ¿sí? Porque aunque retrocedía, yo decía, bueno, me siento, escucho y estoy ahí, permanezco. Y de ahí fue que entendí que permanecer ha sido la clave para renovar mi mente. Y el Señor es tan bueno, Él nunca nos abandona. Jamás nos abandona. O sea, sí, pues está bien, te sentaste, voy a seguir trabajando, voy a seguir afirmando tu identidad, ¿no? Yo no digo que está bien, ¿eh? O sea, retroceder. O sea, digo lo que me pasaba como una experiencia y cómo el Señor fue tan bueno y tan fiel. Y si hoy estoy acá, como siempre digo, es por la gracia de Dios, es por la capacidad del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí vemos cómo una mente no renovada puede detenerte en la guía del Espíritu Santo, en lo que el Señor te está diciendo para que vos camines o hagas, ¿sí? Entonces nosotros no solo necesitamos oír a Dios, sino necesitamos pensar correctamente en lo que Él nos habla. Número 2, otro obstáculo que puede ser un obstáculo para discernir la voz de Dios es confundir el alma con el espíritu. Y ahí vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Vemos que la palabra nos va a marcar una clara diferencia y nos dice que el alma y el espíritu no son exactamente las mismas cosas, ¿sí? ¿Y qué dice? Que la palabra divide el alma y el espíritu, ¿sí? Va a dividir y va a separar las cosas. Entonces, el alma y el espíritu no son los mismos. La palabra lo que hace es distinguir una cosa de la otra y dice que necesitan ser discernidos, ¿sí? Ahora, la palabra de Dios te va a ayudar a discernir claramente entre tus pensamientos y los pensamientos de Dios, ¿sí? Y eso también me hacía acordar las veces que estuve expuesta a la palabra y de repente por ahí me reía porque digo, Señor, yo estaba pensando de esta manera. Wow, tremendo. No, y me daba cuenta y muchas veces me iba al arrepentimiento, ¿no? Porque el Señor te lleva al arrepentimiento. Entonces digo, ¿cómo estaba pensando yo de esta manera? ¿Por qué? Porque la palabra, fui expuesta a la palabra de Dios y me ayudó a discernir cómo estaba pensando, que era mi parte no renovada del alma, con lo del espíritu, ¿sí? Entonces nosotros solos no siempre vamos a poder discernir lo que verdaderamente viene de Dios, qué es lo que viene del alma o qué es lo que viene de la carne, porque necesitamos la palabra de Dios, ¿sí? Así que la palabra va a alinear el pensamiento con Dios, ella nos va a corregir muchas veces nuestra manera de interpretar las cosas, ¿sí? Una persona sin la palabra puede confundir las emociones muchas veces con la guía espiritual, ¿sí? O llamar paz a la comodidad.
Y acá puse un ejemplo, ¿no? Porque Dios puede empezar a inquietarte para crecer, para avanzar, para servir, pero como eso implica esfuerzo, muchas veces salir de tu zona de confort, ¿sí? O enfrentar temores y la dependencia de Dios, la persona que decir, no, no siento paz en esto. Y no, y se queda atrás y no hace nada, ¿no? Pero en realidad, por ahí no era una falta de paz espiritual, sino era incomodidad, ¿no? Y a veces es incómodo. Cuando Dios te llama a hacer algo, te va a incomodar. ¿Qué se va a incomodar? Tu carne. Tu carne es la que se va a incomodar, ¿sí? Él nos quiere sacar de la zona de confort muchas veces. Entonces la comodidad muchas veces va a evitar que procesos que Dios quiere usar para madurarnos, ¿sí? La verdadera paz espiritual puede existir aún incluso en grandes desafíos, pero afuera puede haber nervios, puede haber incertidumbre, pero adentro hay una convicción profunda. Es como le daba el ejemplo cuando Dios me estaba a mí llamando, me estaba animando, ¿no? Había una convicción interna, pero por fuera muchas veces nervios, incertidumbre, ay Señor, ¿será? ¿No? Pero adentro hay una convicción, entonces Dios te da paz cuando Él te está guiando. Por ejemplo, también se puede confundir y llamarle fe a la impulsividad, ¿no? Alguien puede tomar una decisión grande primero sin haber orado, sin haber consultado o pedido una dirección clara, ¿no? Y no sé, he escuchado muchas veces que por fe han dejado el trabajo y, y de repente era una decisión emocional nada más. O pueden iniciar algo apresuradamente, un negocio, una relación, ¿sí? Y le llaman fe, ¿no? Entonces, ahí muchas veces no es fe, sino que es un impulso emocional. Ahora, ¿la fe puede tomar decisiones valientes? Sí, pero van a ser de una convicción que viene de Dios, ¿no? Y de una dirección clara, ¿sí? La fe no está parada en la nada, la fe está parada en la palabra de Dios, en una dirección que Él te da, ¿sí? Hace poquito yo leí un libro de Kenneth Hagin también con respecto a finanzas y él contaba el testimonio de una persona, no me acuerdo bien si eh, era una persona del aula, no sé, que había tenido la guía del Espíritu Santo de sembrar su auto. ¿Y qué pasó? Sembró el auto y ¿qué cosechó? Un auto mucho mejor y todo eso. Dice que había compañeros de él que dijeron, wow, hacemos lo mismo. Y sembraron en los autos y adivinen qué, después andaban en pata. Entonces dice, si a vos Dios no te pidió que vos siembres el auto, no lo hagas, no andes por la fe del otro, a él le pidieron, ¿no? Entonces, che, esto me va a funcionar, van y siembran, ¿no? Eso te puede pasar en cualquier aspecto, ¿no? Y hace poco lo escuchaba el pastor, le tenía dar el mismo ejemplo. Pero si a vos Dios no te lo pidió, ¿no? Sembrar la casa, no lo hagas, porque es algo que Dios te lo tiene que pedir a vos personalmente, ¿sí? Entonces, la fe puede tomar pasos valientes, sí, pero nace de una convicción profunda por Dios y de la dirección que Él nos da. Ahora, la palabra siempre nos trae claridad y sin la palabra el alma y el espíritu es como que se van a mezclar, pero la palabra viene a traer discernimiento y luz. Así que estamos viendo, ¿no?, la importancia de la palabra en nuestras vidas en este tiempo. Hay que valorarla, hay que honrarla. Ella nos da claridad, ella nos da luz, ¿sí? Ahora, Hebreo seguía diciendo que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, fíjense, no solamente los pensamientos, sino que las intenciones del corazón. O sea, que Dios no solo mira lo que nosotros hacemos, sino que también nos revela por la palabra por qué lo hacemos, de dónde nace y qué motivaciones hay detrás de eso, ¿sí? Entonces, a veces una acción puede parecer espiritual, pero la motivación puede ser el ego, muchas veces el miedo o la necesidad de ser aprobado, ¿sí? Pero la palabra muchas veces va a exponer esas cosas con amor para transformarlas. ¿Mm? Amén. Obstáculo número 3, vivir en la carne. Vamos a Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 5, 16 y 17. Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis
los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Mm, andar por el espíritu, no satisfagáis, dice, los deseos de la carne. O sea que andar en la carne, saben que no se refiere solamente a andar en los pecados visibles, ¿no? Andar en la carne significa vivir dominados por tus 5 sentidos, por lo que vos podés ver, tocar, oler, o sea, gobernado por las cosas naturales, ¿sí? Entonces, es una vida muchas veces donde la voz de Dios va a dejar de ser prioridad, no va a ser la prioridad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a producir la carne? Punto número 1, en el corazón de endurecido. Eso es algo que habíamos visto, ¿no? Que endurece nuestro corazón. Y la sensibilidad espiritual va a empezar a apagarse y ya no vas a tener la misma convicción que antes, ¿sí? Cuando una persona vive constantemente alimentando la carne, se vuelve menos sensible, tiene menos perspectiva de las cosas de Dios y es menos obediente, ¿sí? Entonces, acá Gálatas dice claramente, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ellas dos dice que se oponen. Entonces, la carne nunca te va a empujar hacia la intimidad con Dios. ¿Y cuánto pueden decir? Sí, es verdad. La carne nunca te va, porque es levantarte temprano, estar con el Señor, ¿no? Es decir, ahí en oración, ¿y tu carne qué quiere? Y más ahora en invierno, ni te explico, ¿no? Quiere dormir. Señor, mañana. Y mañana decís, pasado mañana, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? Estás alimentando tu carne. Y hay algo que nos dice la palabra. Si vos sembrás en la carne, ¿qué vas a cosechar? Bueno, eso para que cada uno, ¿no?, lo evalúe. Sembrar en la carne vas a tener una cosecha segura, pero si sembrás en el espíritu, vas a tener vida y vas a tener paz, ¿sí? Entonces, ahí podemos evaluar en cualquier área de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué nos está llevando la carne? Y vas a ver, vas a identificar que tu carne siempre te lleva a las cosas contrarias del espíritu, ¿sí? ¿No? Y entonces estamos en un mundo que siempre estamos en distracción, el celular, ¿no? El placer momentáneo, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Todo lo que es en contra del espíritu, de leer la palabra, de tener comunión con el Señor. Entonces ahí uno tiene que tomar una decisión, ¿sí? ¿En qué cosas va a sembrar? Entonces la carne siempre va a buscar comodidad, como dije, y satisfacción inmediata. Chan. Vamos a Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y qué es andar por el espíritu? Levitar, como dicen, ¿no? Andar por el espíritu. Andar por el espíritu significa vivir bajo la dirección, bajo la influencia y la sensibilidad del Espíritu Santo, ¿sí? No es algo místico, no es algo extraño, es una vida diaria de comunión y dependencia con Dios. Decirle, re fácil. Re fácil, pero tu carne no quiere. Es facilito. Así que, ¿cuál va a ser el resultado de vivir en la carne? Como dijimos, va a haber un corazón endurecido, se va a apagar la sensibilidad espiritual. Y otra cosa que va a hacer es que va a generar confusión, porque la carne va a nublar tu discernimiento espiritual, ¿sí? Cuando alguien vive dominado por ejemplo, por el enojo, vamos a dar algunas características de la carne: el enojo, los celos, el orgullo, ¿no?, la sensualidad. Su sensibilidad espiritual se vuelve confusa porque la carne no interpreta correctamente las cosas del espíritu y puede incluso justificar decisiones incorrectas, ¿sí? Entonces la persona puede apresurarse a tomar decisiones y ¿qué dice? Ay, yo pensé que esto era de Dios. Y creo que ahí podemos decir, ahí estuvimos todos, ¿no? Y nosotros tenemos un ejemplo claro, bíblico, ¿no? De Sara de cómo es de Abraham, de Sara y Agar, ¿no? Cuando Dios le prometió que le prometió un hijo. ¿Y ellos qué intentaron hacer en su tiempo? Intentaron ayudar al Señor, ¿no? Carne, ¿no? Pero ¿qué trajo eso? Eso trajo conflicto y trajo, ¿no?, confusión. Entonces ya vemos que cuando Dios nos habla, ¿no?,
tratar de ayudar a Dios en la carne no sirve. Sí. Otro obstáculo, apagar al espíritu. Tesalonicenses 5:19 y Efesios 4:30, para que lo tengan ahí. Primera Tesalonicenses 5:19, Sí. no apaguéis al espíritu. Y Efesios 4:30. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿De qué manera lo podemos hacer? ¿Cómo podemos entristecer al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos apagar al Espíritu Santo? Porque Él no se va de nosotros, ¿no? Fallaste, o sea, no se va, pero se apaga dentro nuestro, se entristece, dice la palabra. Entonces, número 1, ignorando su voz. Y como vimos, el Espíritu habla muchas veces suave, ¿sí? Pero, o trae, como dijimos, una impresión interna, ¿no? Y te dice, no hagas esto, no sé, perdoná, detenete, esperá, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Uno que termina ignorando. Eso hace que vos pierdas sensibilidad, porque Dios está hablando continuamente, ¿no? Pero llega un momento en que no es que Dios deja de hablar, sino que vos ya no estás percibiendo con claridad la dirección de Dios por estar ignorando o por estar desobedeciendo de repentina constantemente. Porque ¿a cuántos Dios le habla varias veces a veces de un asunto? ¿Sí? Varias veces. Ahora recordaba cuando el Señor me había hablado acerca de, de ordenar mi ropero. Yo a veces tenía ropa acumulada en el ropero que no usaba, ¿no? Que me encantaba. Digo, ya lo voy a usar en algún momento. Ahí veía ropa que no me entraba, ¿no? Y me acuerdo que el Señor me había guiado con el tema del orden en casa, ¿no? Y una de las cosas específicas que me había dicho, da las cosas que no usas. Y yo estaba como el chapulín colorado. Sí voy. Y digo, ya lo hago. Sí, 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 señor. ¿Viste? Bueno, dice, ya, ahora ahí voy, ¿viste? Y pasaban los días, pasaba el tiempo. Y, y me acuerdo que cuando iba a la oración, le digo, Señor, usame poderosamente, que se vean milagros, prodigios. ¿Vieron como uno a veces va a la oración? Señor, quiero obedecerte, ¿no? Uno está pidiendo cosas grandes. Y el Señor fue tan claro, o sea, fue tan claro que me dijo, ¿cómo me vas a obedecer después en cosas grandes si en las pequeñas cosas no me obedeces? Dije, "Chan". Y así se me vino el ropero y toda la ropa, ¿no? Todo lo que él me había pedido ya que haga. Y yo dije, ok, sí, señor, ¿viste? Y me fui a hacer, fui obediente porque ya me había hablado varias veces del Espíritu Santo. ¿Y saben qué compruebo muchas veces? Que el beneficio de la obediencia es para uno mismo. Porque yo empecé a agarrar y, Señor, está bien, esto no uso, me empecé a despojar, porque uno a veces se pega a las cosas. No, me despojo, no, dejo lo que realmente uso y adivinen qué, el ropero se renovó, porque después me empezaban a sembrar ropa nueva, la ropa que quería, ¿no? Digo, bueno, gracias, Señor. Vos sos sabio, vos sabés, ¿no? Y a veces uno se pega tanto a las cosas y el Señor te dice que sueltes y Él sabe por qué lo hace. Él es el sabio en esta relación. Entonces, cuando el Señor te guía en algún aspecto de tu vida y vas a ver que van a ser cosas pequeñas, no sé, el orden de tu casa o algo, sé obediente, porque te puedo asegurar que en las cosas grandes después el Señor te va a considerar fiel. Ahora, lo que Él me dijo, ¿estaba en la palabra? Sí, por ahí no estaba textualmente como me dijo, pero yo tengo una palabra ahí que dice ser fiel en lo poco. Entonces está alineado con lo que la palabra dice. Como dijimos, no se va a salir del parámetro de la palabra, el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que el acto de desobediencia lo que va a hacer es debilitar la sensibilidad espiritual, ¿no? Porque no es que Dios deja de hablar, como decía, sino que el corazón deja de percibir. O cuando alguien está justificando constantemente lo incorrecto, ¿no? Cuando llama a lo normal lo que Dios corrigió y comienza a apagar esa convicción espiritual. Entonces la próxima vez la voz va a ser más débil, ¿sí? Entonces Dios no deja de hablar, sino que vos vas a dejar de percibir con claridad. Y punto número 5, este es el punto final, ansiedad y apuro. Y ahí vamos a Isaías 30:15.
Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Ay, bueno. ¿Pero qué dice lo importante? ¿Que qué? Persona. En descanso y en Y reposo seréis salvos. En quietud y en y en confianza. confianza será vuestra fortaleza. Wow. Vamos a otro texto. Salmos 46:10. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Bueno, ¿cuál es el principio acá? ¿Qué nos llama el Señor a estar? ¿Qué? Quietos, en descanso. Y saben que hay muchos textos más donde la idea de la quietud y el descanso o el silencio del interior aparece como el ambiente donde Dios habla, donde Dios guía y fortalece. Hay muchos textos más que no los anoté acá, pero están en la Biblia. Entonces, vamos a ver que el apuro muchas veces nos va a impedir discernir correctamente la voz de Dios, ¿sí? Nosotros estamos en un mundo actual donde vivimos rodeados de mucho ruido, ¿sí? De velocidad, de ansiedad, de sobreinformación, ¿sí? Toda esta generación apurado. Todo, vamos corriendo, todo a microondas, ¿no? Entonces, un corazón acelerado tiene la dificultad para percibir la dirección de Dios, ¿sí? Entonces, yo creo que el Señor lo que nos está haciendo es una invitación a estar quietos, a la quietud, ¿sí? Nos invita a salir del ruido del sistema para cultivar una comunión, quietud y sensibilidad espiritual, ¿sí? Entonces, el mundo nos quiere apresurado, el mundo nos quiere distraídos y saturados, pero Dios nos quiere quietos, presentes y sensibles a su voz. O sea que volver a la quietud, miren, no siempre va a ser cómodo. ¿No? Tratar de ir a esa quietud no siempre va a ser cómodo, porque muchas veces va a implicar renunciar a placeres, a distracciones y a hábitos que mantienen tu alma acelerada, ¿sí? Entonces, cada uno de los que estamos presentes sabemos qué son las cosas que terminan siendo impedimento o distracción o ciertos hábitos que no me permiten estar en quietud, en silencio muchas veces, para estar sensible a la voz de Dios. Creo que la invitación de Dios, y creo que el Señor lo viene hablando una y otra vez, es estar en la comunión, es estar quietos, es conocerlo a Él, ¿sí? Este mundo te invita a estar acelerado, estar distraído, como dije yo, pero la invitación es de Dios es que estemos quietos y vemos cómo Él en la quietud nos fortalece, cómo nos da fortaleza, cómo nos da claridad, cómo nos da dirección, ¿sí? Así que te quiero animar a eso. Entonces ya vimos los 5 obstáculos que pueden que pueden ser obstáculos para que vos disciernas la voz de Dios. Entonces ahí ya sabemos cómo ir en contra de ello, ¿sí? Una mente no renovada necesita renovación en la palabra de Dios. Permanece en ella, permanece en la palabra, ¿sí? Permanece en tu comunión con Dios, ¿sí? Entonces ahí vos vas a estar más sensible a lo que el Señor quiere hablarte. Amén. Así que ponete de pie.